El misterio del Valle Boscombe de las aventuras de Sherlock Holmes, escrita por Arthur Conan Doyle, narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. El misterio del Valle Boscombe, o el misterio del Boscombe Valley, es uno de los 56 relatos cortos sobre Sherlock Holmes escrito por Arthur Conan Doyle. Fue publicado originalmente en The Strand Magazine y posteriormente recogido en la colección Las aventuras de Sherlock Holmes. Capítulo 1. Estábamos una mañana sentados, mi esposa y yo, cuando la doncella trajo un telegrama. Era de Sherlock Holmes y decía lo siguiente: ¿Tiene un par de días libres? Me han telegrafiado desde el oeste de Inglaterra a propósito de la tragedia de Boscombe Valley. Me alegraría que usted me acompañase. Atmósfera y paisajes maravillosos. Salgo de Paddington en el tren de las 11:15. ¿Qué dices a esto, querido?, preguntó mi esposa mirándome directamente. ¿Vas a ir? No sé qué decir. En estos momentos tengo una lista de pacientes bastante larga. Va, Armstrong se encargará de ellos. Últimamente se te ve un poco pálido. El cambio te sentará bien. Y siempre te han interesado mucho los casos del señor Sherlock Holmes. Sería un desagradecido si no me interesaran, en vista de lo que he ganado con uno solo de ellos, respondí. Pero si voy a ir tendré que hacer el equipaje ahora mismo, porque solo me queda media hora. Mi experiencia en la campaña de Afganistán me había convertido, por lo menos, en un viajero rápido y dispuesto. Mis necesidades eran pocas y sencillas, de modo que en menos de la mitad del tiempo mencionado, ya estaba en un coche de alquiler con mi maleta rodando en dirección a la estación de Paddington. Sherlock Holmes paseaba andén arriba y andén abajo, y su alta y sombría figura parecía aún más alta y sombría a causa de su largo capote gris de viaje y su ajustada gorra de paño. Ha sido usted verdaderamente amable al venir, Watson, dijo. Para mí es considerablemente mejor tener al lado a alguien de quien fiarme por completo. La ayuda que se encuentra en el lugar de los hechos o no vale para nada o está influida. Coja usted los 2 asientos del rincón y yo sacaré los billetes. Teníamos todo el compartimiento para nosotros, si no contamos un inmenso montón de papeles que Holmes había traído consigo. Estuvo hojeándolos y leyéndolos con intervalos dedicados a tomar notas y a meditar, hasta que dejamos atrás Reading. Entonces hizo de pronto con todos ellos una bola gigantesca y la tiró a la rejilla de los equipajes. ¿Ha leído algo acerca del caso?, preguntó. Ni una palabra. No he leído un periódico en varios días. La prensa de Londres no ha publicado relatos muy completos. Acabo de repasar todos los periódicos recientes a fin de hacerme con los detalles. Por lo que he visto, parece tratarse de uno de esos casos sencillos que resultan extraordinariamente difíciles. Eso suena un poco a paradoja. Pero es una gran verdad. Lo que se sale de lo corriente constituye casi invariablemente una pista. Cuanto más anodino y vulgar es un crimen, más difícil resulta resolverlo. Sin embargo, en este caso parece haber pruebas de peso contra el hijo del asesinado. Entonces, ¿se trata de un asesinato? Bueno, eso se supone. Yo no aceptaré nada como seguro hasta que haya tenido ocasión de echar un vistazo en persona. Voy a explicarle en pocas palabras la situación tal y como yo la he entendido. Boscombe Valley es un distrito rural de Herefordshire, situado no muy lejos de Ross. El mayor terrateniente de la zona es un tal John Turner, que hizo fortuna en Australia y regresó a su país natal hace algunos años. Una de las granjas de su propiedad, la de Harley, la tenía arrendada al señor Charles McCarthy. Otro es australiano. Los dos se habían conocido en las colonias, por lo que no tiene nada de raro que cuando vinieron a establecerse aquí procuraran estar lo más cerca posible uno del otro. Según parece, Turner era el más rico de los dos. Así que McCarthy se convirtió en arrendatario suyo,
pero al parecer seguían tratándose en términos de absoluta igualdad y se los veía mucho juntos. McCarthy tenía un hijo, un muchacho de 18 años, y Turner tenía una hija única de la misma edad, pero a ninguno de los dos le vivía la esposa. Parece que evitaban el trato con las familias inglesas de los alrededores y que llevaban una vida retirada, aunque los dos McCarthy eran aficionados al deporte y se los veía con frecuencia en las carreras de la zona. McCarthy tenía dos sirvientes, un hombre y una muchacha. Turner disponía de una servidumbre considerable, por lo menos de media docena. Esto es todo lo que he podido averiguar sobre las familias. Pasemos ahora a los hechos. El 3 de junio, es decir, el lunes pasado, McCarthy salió de su casa de Harley a eso de las 3 de la tarde y fue caminando hasta el estanque de Boscombe, una especie de laguito formado por un ensanchamiento del arroyo que corre por el valle de Boscombe. Por la mañana había estado con su criado en Ross y le había dicho que tenía que darse prisa porque a las 3 tenía una cita importante, una cita de la que no regresó vivo. Desde la casa de Harley hasta el estanque de Boscombe hay como un cuarto de milla y dos personas le vieron pasar por ese terreno. Una fue una anciana cuyo nombre no se menciona y la otra fue William Crowder, un guarda de casa que está al servicio del señor Turner. Los dos testigos aseguran que el señor McCarthy iba caminando solo. El guarda añade que a los pocos minutos de haber visto pasar al señor McCarthy, vio pasar a su hijo en la misma dirección, con una escopeta bajo el brazo. En su opinión, el padre todavía estaba al alcance de la vista, y el hijo iba siguiéndolo. No volvió a pensar en el asunto hasta que por la tarde se enteró de la tragedia que había ocurrido. Hubo alguien más que vio a los dos McCarthy después de que William Crowder, el guarda, los perdiera de vista. El estanque de Boscombe está rodeado de espesos bosques, con solo un pequeño reborde de hierba y juncos alrededor. Una muchacha de 14 años, Patience Moran, hija del guardés del pabellón de Boscombe Bailey, se encontraba en uno de los bosques cogiendo flores. Ha declarado que mientras estaba allí, vio en el borde del bosque y cerca del estanque al señor McCarthy y su hijo, que parecían estar discutiendo acaloradamente. Oyó al mayor de los McCarthy dirigirle a su hijo palabras muy fuertes, y vio a éste levantar la mano como para pegarle a su padre. La violencia de la escena la asustó tanto que echó a correr y cuando llegó a su casa le contó a su madre que había visto a los dos McCarthy discutiendo junto al estanque de Boscombe y que tenía miedo de que fueran a pelearse. Apenas había terminado de hablar cuando el joven McCarthy llegó corriendo al pabellón, diciendo que había encontrado a su padre muerto en el bosque y pidiendo ayuda al guardés. Venía muy excitado, sin escopeta ni sombrero, y vieron que traía la mano y la manga derechas manchadas de sangre fresca. Fueron con él y encontraron el cadáver del padre tendido sobre la hierba junto al estanque. Le habían aplastado la cabeza a golpes con algún arma pesada y roma. Eran heridas que podrían perfectamente haberse infligido con la culata de la escopeta del hijo, que se encontró tirada en la hierba a pocos pasos del cuerpo. Dadas las circunstancias, el joven fue detenido inmediatamente y el martes la investigación dio como resultado un veredicto de homicidio intencionado, y el miércoles compareció ante los magistrados de Ross, que han remitido el caso a la próxima sesión del tribunal. Estos son los hechos principales del caso, según se desprende de la investigación judicial y el informe policial. El caso no podría presentarse peor para el joven, comenté. Pocas veces se han dado tantas pruebas circunstanciales que acusasen con tanta insistencia al criminal. Las pruebas circunstanciales son muy engañosas, respondió Holmes pensativo. Puede parecer que indican claramente una cosa, pero si cambias un poquito tu punto de vista, puedes encontrarte con que indican con igual claridad algo completamente diferente. Sin embargo, hay que confesar que el caso se presenta muy mal para el joven
y es muy posible que verdaderamente sea culpable. Sin embargo, existen varias personas en la zona, y entre ellas la señorita Turner, la hija del terrateniente, que creen en su inocencia y que han contratado a Lestrade, al que usted recordará de cuando intervino en el estudio en Escarlata, para que investigue el caso en beneficio suyo. Lestrade se encuentra perdido y me ha pasado el caso a mí, y esta es la razón de que dos caballeros de edad mediana vuelen en este momento hacia el oeste, a 50 millas por hora, en lugar de digerir tranquilamente su desayuno en casa. Me temo, dije, que los hechos son tan evidentes que este caso le reportará muy poco mérito. No, no hay nada tan engañoso como un hecho evidente, respondió riéndose. Además, bien podremos tropezar con algún otro hecho evidente que no le resultará tan evidente al señor Lestrade. Me conoce usted lo suficientemente bien como para saber que no fanfarroneo al decir que soy capaz de confirmar o echar por tierra su teoría valiéndome de medios que él es totalmente incapaz de emplear e incluso de comprender. Por usar el ejemplo más a mano, puedo advertir con toda claridad que la ventana de su cuarto está situada a la derecha y dudo mucho que el señor Lestrade se hubiera fijado en un detalle tan evidente como ese. ¿Cómo demonios? Mi querido amigo, le conozco bien, conozco la pulcritud militar que le caracteriza. Se afeita usted todas las mañanas y en esta época del año se afeita a la luz del sol. Pero como su afeitado va siendo cada vez menos perfecto a medida que avanzamos hacia la izquierda, hasta hacerse positivamente chapucero a la altura del ángulo de la mandíbula, no puede caber duda de que ese lado está peor iluminado que el otro. No puedo concebir que un hombre como usted se diera por satisfecho con ese resultado si pudiera verse ambos lados con la misma luz. Esto lo digo solo a manera de ejemplo trivial de observación y deducción. En eso consiste mi oficio y es bastante posible que pueda resultar de alguna utilidad en el caso que nos ocupa. Hay uno o dos detalles menores que salieron a relucir en la investigación y que vale la pena considerar. ¿Cómo qué? Parece que la detención no se produjo en el acto, sino después de que el joven regresara a la granja Harley. Cuando el inspector de policía le comunicó que estaba detenido, repuso que no le sorprendía y que no se merecía otra cosa. Este comentario contribuyó a disipar todo rastro de duda que pudiera quedar en las mentes del jurado encargado de la instrucción. Como que es una confesión, exclamé. Nada de eso, porque a continuación se declaró inocente. Viniendo después de una serie de hechos tan condenatoria, fue por lo menos un comentario de lo más sospechoso. Por el contrario, dijo Holmes, por el momento esa es la rendija más luminosa que puedo ver entre los nubarrones. Por muy inocente que sea, no puede ser tan rematadamente imbécil que no se dé cuenta de que las circunstancias son fatales para él. Si se hubiera mostrado sorprendido de su detención o hubiera fingido indignarse, me habría parecido sumamente sospechoso, porque tal sorpresa o indignación no habrían sido naturales, dadas las circunstancias, aunque a un hombre calculador podrían parecerle la mejor táctica a seguir. Su franca aceptación de la situación le señala o bien como a un inocente, o bien como a un hombre con mucha firmeza y dominio de sí mismo. En cuanto a su comentario de que se lo merecía, no resulta tan extraño si se piensa que estaba junto al cadáver de su padre y que no cabe duda de que aquel mismo día había olvidado su respeto filial hasta el punto de reñir con él e incluso, según la muchacha cuyo testimonio es tan importante, de levantarle la mano como para pegarle. El remordimiento y el arrepentimiento que se reflejan en sus palabras me parecen señales de una mentalidad sana y no de una mente culpable. A muchos los han ahorcado con pruebas bastante menos sólidas, comenté meneando la cabeza. Así es, y a muchos los han ahorcado injustamente. ¿Cuál es la versión de los hechos según el propio joven?
Me temo que no muy alentadora para sus partidarios, aunque tiene un par de detalles interesantes. Aquí la tiene, puede leerla usted mismo. Sacó entre el montón de papeles un ejemplar del periódico Herefordshire, encontró la página y me señaló el párrafo en el que el desdichado joven daba su propia versión de lo ocurrido. Me instalé en un rincón del compartimiento y lo leí con mucha atención. Decía así: compareció a continuación el señor James McCarthy, hijo único del fallecido, que declaró lo siguiente: había estado fuera de casa 3 días, que pasé en Bristol, y acababa de regresar la mañana del pasado lunes, día 3. Cuando llegué, mi padre no estaba en casa y la doncella me dijo que había ido a Ross con John Cobb, el caballerizo. Poco después de llegar oí en el patio las ruedas de su coche. Miré por la ventana y le vi bajarse y salir a toda prisa del patio, aunque no me fijé en qué dirección se fue. Cogí entonces mi escopeta y eché a andar en dirección al estanque de Boscombe, con la intención de visitar las conejeras que hay al otro lado. Por el camino vi a William Crowther, el guarda, tal como él ha declarado, pero se equivocó al pensar que yo iba siguiendo a mi padre. No tenía ni idea de que él iba delante de mí. A unas 100 yardas del estanque oí el grito de ¡cuy!, que mi padre y yo utilizábamos normalmente como señal. Al oírlo, eché a correr y lo encontré de pie junto al estanque. Pareció muy sorprendido de verme y me preguntó con bastante mal humor qué estaba haciendo allí. Nos ensanzamos en una discusión que degeneró en voces y casi en golpes, pues mi padre era un hombre de temperamento muy violento. En vista de que su irritación se hacía incontrolable, lo dejé y emprendí el camino de regreso a Hatherley. Pero no me había alejado ni 150 yardas cuando oí a mis espaldas un grito espantoso, que me hizo volver corriendo. Encontré a mi padre agonizando en el suelo con terribles heridas en la cabeza. Dejé caer mi escopeta y lo tomé en mis brazos, pero expiró casi en el acto. Permanecí unos minutos arrodillado a su lado, y luego fui a pedir ayuda a la casa del guardet del señor Turner, que era la más cercana. Cuando volví junto a mi padre no vi a nadie cerca, y no tengo ni idea de cómo se causaron sus heridas. No era una persona muy apreciada a causa de su carácter frío y reservado, pero por lo que yo sé, tampoco tenía enemigos declarados. No sé nada más del asunto. El juez instructor: ¿Le dijo su padre algo antes de morir? el testigo: murmuró algunas palabras, pero lo único que entendí fue algo sobre una rata. El juez: ¿Cómo interpretó usted aquello? el testigo: no significa nada para mí. Creí que estaba delirando. El juez: ¿Cuál fue el motivo de que usted y su padre sostuvieran aquella última discusión? el testigo: preferiría no responder. El juez: Me temo que debo insistir. el testigo: de verdad que me resulta imposible decírselo. Puedo asegurarle que no tenía nada que ver con la terrible tragedia que ocurrió a continuación. El juez: El tribunal es quien debe decidir eso. No es necesario advertirle que su negativa a responder puede perjudicar considerablemente su situación en cualquier futuro proceso a que pueda haber lugar. el testigo: aún así tengo que negarme. El juez: Según tengo entendido, el grito de Cooley era una señal habitual entre usted y su padre. el testigo: así es. El juez: En tal caso, ¿cómo es que dio el grito antes de verle a usted, cuando ni siquiera sabía que había regresado usted de Bristol? el testigo, bastante desconcertado: no lo sé. Un jurado: ¿No vio usted nada que despertara sus sospechas cuando regresó, al oír gritar a su padre y lo encontró herido de muerte? el testigo: nada concreto. El juez: ¿Qué quiere decir con eso? el testigo: al salir corriendo al claro, iba tan trastornado y excitado que no podía pensar más que en mi padre. Sin embargo, tengo la vaga impresión de que al correr vi algo tirado en el suelo a mi izquierda. Me pareció que era algo de color gris,
una especie de capote o tal vez una manta escocesa. Cuando me levanté al dejar a mi padre, miré a mi alrededor para fijarme, pero ya no estaba. ¿Quiere decir que desapareció antes de que usted fuera a buscar ayuda? Eso es, desapareció. ¿No puede precisar lo que era? No, solo me dio la sensación de que había algo allí. ¿A qué distancia del cuerpo? A unas 12 yardas, ¿Y a qué distancia del lindero del bosque? más o menos a la misma. Entonces, si alguien se lo llevó fue mientras usted se encontraba a unas 12 yardas de distancia. Sí, pero vuelto de espaldas. Con esto concluyó el interrogatorio del testigo. Por lo que veo, dije echando un vistazo al resto de la columna, el juez instructor se ha mostrado bastante duro con el joven McCarthy en sus conclusiones. Llama la atención, y con toda la razón, sobre la discrepancia de que padre lanzara la llamada antes de verlo, hacia la negativa a dar detalles de la conversación con el padre, y sobre su extraño relato de las últimas palabras del moribundo. Tal como él dice, todo eso apunta contra el hijo. Holmes se rió suavemente para sus adentros y se estiró sobre el mullido asiento. Tanto usted como el juez instructor se han esforzado a fondo, Dijo. en destacar precisamente los aspectos más favorables para el muchacho. ¿No se da usted cuenta de que tan pronto le atribuyen demasiada imaginación como demasiado poca? Demasiado poca si no es capaz de inventarse un motivo para la disputa que le haga ganarse las simpatías del jurado. Demasiada si es capaz de sacarse de la mollera una cosa tan outré que la alusión del moribundo a una rata y el incidente de la prenda desaparecida. No, señor, yo enfocaré este caso partiendo de que el joven ha dicho la verdad, y veremos a dónde nos lleva esta hipótesis. Y ahora aquí tengo mi Petrarca de bolsillo y no pienso decir ni una palabra más sobre el caso hasta que lleguemos al lugar de los hechos. Comeremos en Swindon y creo que llegaremos dentro de 20 minutos. Eran casi las 4 cuando nos encontramos por fin en el bonito pueblecito campesino de Ross, tras haber atravesado el hermoso valle de Stroud y cruzado el ancho y reluciente Severn. Un hombre delgado con cara de hurón y mirada furtiva y astuta nos esperaba en el andén. A pesar del guardapolvo marrón claro y de las polainas de cuero que llevaba como concesión al ambiente campesino, no tuve dificultad en reconocer al Lestrade de Scotland Yard. Fuimos con él en el coche hasta el escudo de Hereford, donde ya se nos había reservado una habitación. He pedido un coche, Dijo Lestrade mientras nos sentábamos a tomar una taza de té. Conozco su carácter enérgico y sé que no estará a gusto hasta que haya visitado la escena del crimen. Es usted muy amable y halagador, Respondió Holmes. pero todo depende de la presión barométrica. Lestrade pareció sorprendido. No comprendo muy bien. Dijo. ¿Qué marca el barómetro? 29 por lo que veo. No hay viento ni se ve una nube en el cielo. Tengo aquí una caja de cigarrillos que piden ser fumados, y el sofá es muy superior a las habituales abominaciones que suelen encontrarse en los hoteles rurales. No creo probable que utilice el coche esta noche. Lestrade dejó escapar una risa indulgente. Sin duda ya ha sacado usted conclusiones de los periódicos, Dijo. El caso es tan vulgar como un palo de escoba, y cuanto más profundiza uno en él, más vulgar se vuelve. Pero por supuesto, no se le puede decir que no a una dama, sobre todo a una tan voluntariosa. Había oído hablar de usted e insistió en conocer su opinión, a pesar de que yo le repetí un montón de veces que usted no podría hacer nada que yo no hubiera hecho ya. Pero, caramba, ahí está su coche en la puerta. Apenas había terminado de hablar cuando irrumpió en la habitación una de las jóvenes más encantadoras que he visto en mi vida. Brillantes ojos color violeta, labios entreabiertos, un toque de rubor en sus mejillas, habiendo perdido toda noción de su recato natural ante el ímpetu arrollador de su agitación y preocupación. «¡Oh, señor Holmes!», exclamó, pasando la mirada de uno a otro hasta que con rápida intuición femenina la fijó en mi compañero.
Estoy muy contenta de que haya venido. He venido a decírselo. Sé que James no lo hizo. Lo sé. Y quiero que usted empiece a trabajar sabiéndolo también. No deje que le asalten dudas al respecto. Nos conocemos el uno a otro desde que éramos niños, y conozco sus defectos mejor que nadie, pero tiene el corazón demasiado blando como para hacer daño ni a una mosca. La acusación es absurda para cualquiera que lo conozca en verdad. Espero que podamos demostrar su inocencia, señorita Turner, dijo Sherlock Holmes. Puede usted confiar en que haré todo lo que pueda. Pero, ¿usted ha leído las declaraciones? ¿Ha sacado alguna conclusión? ¿No ve alguna salida, algún punto débil? ¿No cree usted que es inocente? Creo que es muy probable. ¿Ya lo vio usted? Exclamó ella, echando atrás la cabeza y mirando desafiante a Lestrade. ¿Ya lo oye? Él me da esperanzas. Lestrade se encogió de hombros. Me temo que mi colega se ha precipitado un poco al sacar conclusiones, dijo. Pero tiene razón, sé que tiene razón. James no lo hizo. Y en cuanto a esa disputa con su padre, estoy segura de que la razón de que no quisiera hablar de ella al juez fue que discutieron acerca de mí. ¿Y por qué motivo? No es momento de ocultar nada. James y su padre tenían muchas desavenencias por mi causa. El señor McCarthy estaba muy interesado en que nos casáramos. James y yo siempre nos hemos querido como hermanos, pero claro, él es muy joven y aún ha visto muy poco de la vida. Y bueno, naturalmente todavía no estaba preparado para meterse en algo así. De ahí que tuvieran discusiones, y esta, estoy segura, fue una más. ¿Y el padre de usted? Preguntó Holmes. ¿También era partidario de ese enlace? No, él también se oponía, el único que estaba a favor era McCarthy. Un súbito rubor cubrió sus lozanas y juveniles facciones cuando Holmes le dirigió una de sus penetrantes miradas inquisitivas. Gracias por esta información, dijo. ¿Podría ver a su padre si le visito mañana? Me temo que el médico no lo va a permitir. ¿El médico? Sí, ¿no lo sabía usted? El pobre papá no andaba bien de salud desde hace años, pero esto le ha acabado de hundir. Tiene que guardar cama y el doctor Willows dice que está hecho polvo y que tiene el sistema nervioso destrozado. El señor McCarthy era el único que había conocido a papá en los viejos tiempos de Victoria. Ajá. Así que en Victoria. Eso es importante. Sí, en las minas. Exacto. En las minas de oro, donde según tengo entendido hizo su fortuna el señor Turner. Eso es. Gracias, señorita Turner. Ha sido usted una ayuda muy útil. Si mañana hay alguna novedad, no deje de comunicármela. Sin duda, irá usted a la cárcel a ver a James. Oh, señor Holmes, si lo hace, dígale que yo sé que es inocente. Así lo haré, señorita Turner. Ahora tengo que irme porque papá está muy mal y me echa de menos si lo dejo solo. Adiós, y que el Señor le ayude en su empresa. Salió de la habitación tan impulsivamente como había entrado y oímos las ruedas de su carruaje traqueteando calle abajo. Estoy avergonzado de usted, Holmes, dijo Lestrade con gran dignidad tras unos momentos de silencio. ¿Por qué despierta esperanzas que luego tendrá que defraudar? No soy precisamente un sentimental, pero a eso lo llamo crueldad. Creo que encontraré la manera de demostrar la inocencia de James McCarthy, dijo Holmes. ¿Tiene usted autorización para visitarlo en la cárcel? Sí, pero solo para usted y para mí. En tal caso reconsideraré mi decisión de no salir. ¿Tendremos todavía tiempo para tomar un tren a Hereford y verlo esta noche? De sobra. Entonces en marcha. Watson, me temo que se va a aburrir, pero solo estaré ausente un par de horas. Los acompañé andando hasta la estación y luego vagabundeé por las calles del pueblecito, acabando por regresar al hotel, donde me tumbé en el sofá y procuré interesarme en una novela policíaca. Pero la trama de la historia era tan endeble en comparación con el profundo misterio en el que estábamos sumidos
que mi atención se desviaba constantemente de la ficción a los hechos, y acabé por tirarla al otro extremo de la habitación y entregarme por completo a recapacitar sobre los acontecimientos del día. Suponiendo que la historia del desdichado joven fuera absolutamente cierta, qué cosa diabólica, qué calamidad absolutamente imprevista y extraordinaria podía haber ocurrido entre el momento en que se separó su padre y el instante en que, atraído por sus gritos, volvió corriendo al claro. Había sido algo terrible y mortal, pero ¿qué? ¿Podrían mis instintos médicos deducir algo de la índole de las heridas? Tiré de la campanilla y pedí que me trajeran el periódico semanal del condado, que contenía una crónica textual de la investigación. En la declaración del forense se afirmaba que el tercio posterior del parietal izquierdo y la mitad izquierda del occipital habían sido fracturados por un fuerte golpe asestado con un objeto romo. Señalé el lugar en mi propia cabeza. Evidentemente aquel golpe tenía que haberse asestado por detrás. Hasta cierto punto aquello favorecía al acusado, ya que cuando se le vio discutiendo con su padre, ambos estaban frente a frente. Aún así, no significaba gran cosa, ya que el padre podía haberse vuelto de espaldas antes de recibir el golpe. De todas maneras, quizás valiera la pena llamar la atención de Holmes sobre el detalle. Luego, teníamos la curiosa alusión del moribundo a una rata. ¿Qué podía significar aquello? No podía tratarse de un delirio. Un hombre que ha recibido un golpe mortal no suele delirar. No, lo más probable era que estuviera intentando explicar lo que le había ocurrido. Pero, ¿qué podía querer decir? Me devané los sesos en busca de una posible explicación. Y luego estaba también el asunto de la prenda gris que había visto el joven McCarthy. De ser cierto aquello, el asesino debía haber perdido al huir alguna prenda de vestir, probablemente su gabán, y había tenido la sangre fría de volver a recuperarla en el mismo instante en el que el hijo se arrodillaba, vuelto de espaldas a menos de 12 pasos. Qué maraña de misterios e improbabilidades era todo el asunto. No me extrañaba la opinión de Lestrade, a pesar de lo cual tenía tanta fe en la perspicacia de Sherlock Holmes que no perdía las esperanzas, en vista de que todos los nuevos datos parecían reforzar su conocimiento de la inocencia del joven McCarthy. Era ya tarde cuando regresó Sherlock Holmes. Venía solo, ya que Lestrade se alojaba en el pueblo. El barómetro continúa muy alto, Comentó mientras se sentaba. Es importante que no llueva hasta que hayamos podido examinar el lugar de los hechos. Por otra parte, para un trabajito como ese, uno tiene que estar en plena forma y bien despierto, y no quiero hacerlo estando fatigado por un largo viaje. He visto al joven McCarthy. ¿Y qué ha sacado de él? Nada. ¿No pudo arrojar ninguna luz? Absolutamente ninguna. En algún momento me sentí inclinado a pensar que él sabía quién lo había hecho y estaba encubriéndolo o encubriéndola, pero estoy convencido de que está tan a oscuras como todos los demás. No es un muchacho demasiado perspicaz, aunque sí, bien parecido y yo diría que de corazón noble. No puedo admirar sus gustos, comenté. Si es verdad eso de que se negaba a casarse con una joven tan encantadora como esta señorita Turner. En eso hay una historia bastante triste. El tipo la quiere con locura, con desesperación, pero hace unos años, cuando no era más que un mozalbete, y antes de conocerla bien a ella, porque la chica había pasado 5 años en un internado, ¿no va él muy idiota y se deja atrapar por una camarera de Bristol y se casa con ella en el juzgado? Nadie sabe una palabra del asunto, pero ¿puede usted imaginar lo enloquecedor que tiene que ser para él que le recriminaran por no hacer algo que daría los ojos por poder hacer, pero que se sabe que es absolutamente imposible? Fue uno de esos arrebatos de locura lo que le hizo levantar las manos cuando su padre, en su última conversación, le seguía insistiendo en que le propusiera matrimonio a la señorita Turner. Por otra parte, carece de medios económicos propios y su padre, que era en todos los aspectos un hombre muy duro, le habría repudiado por completo si se hubiera enterado de la verdad. Con esta esposa camarera es con la que pasó los últimos 3 días en Bristol, sin que su padre supiera dónde estaba. Acuérdese de este detalle.
es importante. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, ya que la camarera, al enterarse por los periódicos de que el chico se ha metido en un grave aprieto y es posible que lo ahorquen, ha roto con él y le ha escrito comunicándole que ya tiene un marido en los astilleros Bermudas, de modo que no existe un verdadero vínculo entre ellos. Creo que esta noticia ha bastado para consolar al joven McCarthy de todo lo que ha sufrido. Pero si él es inocente, entonces, ¿quién lo hizo? Eso, ¿quién? Quiero llamar su atención muy concretamente hacia dos detalles. El primero, que el hombre asesinado tenía una cita con alguien en el estanque, y que este alguien no podía ser su hijo, porque el hijo estaba fuera, y él no sabía cuándo iba a regresar. El segundo, que a la víctima se le oyó gritar "Culi", aunque aún no sabía que su hijo había regresado. Estos son los puntos cruciales de los que depende el caso. Y ahora, si no le importa, hablemos de George Meredith y dejemos los detalles secundarios para mañana. Tal como Holmes había prescrito, no llovió, y el día amaneció despejado y sin nubes. A las 9 en punto Lestrade pasó a recogernos con el coche y nos dirigimos a la granja Harley y al estanque de Boscombe. Hay malas noticias esta mañana, Comentó Lestrade. dicen que el señor Turner, el propietario, está tan enfermo que no hay esperanza de que viva. Supongo que será ya bastante mayor, Dijo Holmes. Unos 70 años, pero la vida en las colonias le destrozó el organismo y llevaba bastante tiempo muy flojo de salud. Este suceso le ha afectado de muy mala manera. Era viejo amigo de McCarthy y podríamos añadir que es su gran benefactor, pues me he enterado de que no le cobraba renta por la granja Harley. ¿De veras? Esto es interesante, Dijo Holmes. Pues sí, y le ha ayudado de otras 100 maneras. Por aquí todo el mundo habla de lo bien que se portaba con él. Vaya. ¿Y no le parece a usted un poco curioso que este McCarthy, que parece no poseer casi nada y deber tantos favores a Turner, hable a pesar de todo de casar a su hija con la hija de Turner, presumible heredera de su fortuna, y además lo diga con tanta seguridad como si bastara con proponerlo para que todo lo demás viniera por sí solo? Y aún resulta más extraño sabiendo, como sabemos, que el propio Turner se oponía a la idea. Nos lo dijo la hija. ¿No deduce usted nada de eso? Ya llegamos a las deducciones y las inferencias, Dijo Lestrade, guiñándole un ojo. Holmes. Ya me resultaba bastante difícil bregar con los hechos, sin tener que volar persiguiendo teorías y fantasías. Tiene usted razón. Dijo Holmes con fingida humildad. Le resulta a usted muy difícil bregar con los hechos. Pues al menos he captado un hecho que a usted parece costarle mucho aprehender, Replicó Lestrade algo acalorado. ¿Y cuál es? que el señor McCarthy padre halló la muerte a manos del señor McCarthy hijo, y que todas las teorías en contra no son más que puras pamplinas, cosas de lunáticos. Bueno, a la luz de la luna se ve más que en la niebla. Dijo Holmes echándose a reír. Pero... o mucho me equivoco, o eso de la izquierda es la granja Harley. En efecto. Fin del capítulo 1 del misterio del Valle de Boscombe, escrita por Arthur Conan Doyle, narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. Si les gustó este audiolibro, pulsen me gusta, compártanlo en todas sus redes sociales y dejen sus comentarios. Toda la información de las redes sociales, correo electrónico y página oficial la encuentran en la descripción. Puedes encontrar otros audiolibros en el canal de YouTube de nuestros libros y audiolibros. Recuerda suscribirte y si quieres una alerta cada vez que subimos un nuevo video, pulsa la campana adicionalmente. Me gustaría saber qué otros libros quieres escuchar. Cuídense mucho y gracias por escucharnos.